El misterio de Belicenavilca. Libro segundo, 52º día. En el segundo milenio antes de Jesucristo, una invasión trajo a los hiperbóreos casitas a Siria. Eran oriundos del Cáucaso y portaban una piedra de Venus junto al estandarte del águila leontocéfala. El águila, con cabeza de león y alas desplegadas, aprisionaba entre sus garras dos moruecos que eran el símbolo del dios Enlil, Jehová Satanás, adorado en la Mesopotamia por todas las tribus, entre ellas los pastores amitas o áviros, que irían con Abraham a Palestina y Egipto. Este mismo estandarte sería llevado luego, miles de años más tarde, por otros pueblos bárbaros, también oriundos del Cáucaso, esta vez de raza germánica, pero entre las garras del águila ya no se hallarían los moruecos, sino el cordero, símbolo de ese dios de los pastores que intentaba usurpar la milenaria figura hiperbórea de Cristo Lucifer. Los casitas venían siguiendo los dictados de su dios arquero Cus, quien había hecho pacto con sus iniciados a fin de que dicho pueblo participara en la guerra esencial. En la ciudad de Borsipa, al norte de Nínive, el rey Nimrod, utilizando la técnica numérica de los sigurat, hizo construir una enorme torre sobre un vórtice de energía telúrica. He aquí lo que se pretendía: atacar la morada de los demonios inmortales, es decir, Chambala. Este propósito, que puede parecer hoy producto de una desenfrenada fantasía, es sin embargo perfectamente posible, y la prueba de ello está en el éxito obtenido por Nimrod cuando su élite de guerreros arqueros hizo blanco y derribó a varios de los demonios inmortales. En la antigüedad, cuando la influencia del Kali Yuga no era tan importante y en algunos remanentes atlantes todavía se conservaban los recuerdos de la sabiduría hiperbórea y de la guerra contra el demiurgo, la tarea de fundar los pueblos y ciudades exigía el concurso de iniciados especialmente dotados. Lo mismo para la elevación de ídolos o efigies sagradas cuya utilidad, que no era la mera adoración, hoy se ha olvidado. El elemento más importante que se tomaba en cuenta para tales fundaciones era la ubicación de las corrientes de energía telúrica. En segundo lugar, figuraban las coordenadas astrológicas, a las que, sin embargo, la ceguera de los hombres suele otorgar preeminencia en algunas épocas. Justamente el poderío o supervivencia de alguna ciudad depende de la correcta situación geográfica en que se erijan. Y si, por ejemplo, ciudades como Roma o Jerusalén han durado milenios, es porque están asentadas sobre grandes centros de fuerza. Hace miles de años, los encargados de precisar el lugar de emplazamiento de una ciudad eran llamados cainitas, iniciados sacrificadores que conocían la magia de la sangre derramada. Estos homicidas sagrados, que eran saoríes, es decir, sensibles a las fuerzas de la tierra, luego de detectar un vórtice conveniente, efectuaban el sacrificio humano, destinado a polarizar la energía telúrica y obtener un fenómeno de resonancia con la sangre de la raza, de manera de que el lugar se convierta en amigo de sus habitantes y enemigo de futuros invasores. De tales asesinatos rituales con fines de fundación, recordamos por ejemplo a Rómulo, que para asegurar la inviolabilidad de las murallas de Roma debió ejecutar a su gemelo Remo, etc. Haré un breve paréntesis para consultar a la sabiduría hiperbórea sobre algunas pautas que es necesario tener en cuenta a fin de interpretar correctamente la acción de guerra emprendida por el rey Nimrod. Puede considerarse con toda propiedad
que la potencia de un pueblo para liberarse del yugo satánico de la sinarquía depende directamente de las condiciones esotérico-hiperbóreas de sus iniciados. Si hay hombres despiertos, suficientemente capaces de localizar las corrientes y vórtices de energía telúrica y no desprecian el combate que inevitablemente trae aparejado esta toma de posición, entonces la raza va en camino de la mutación. Se ha convertido en un círculo cerrado hiperbóreo. Por razones de pureza sanguínea, son siempre los pueblos denominados bárbaros quienes más cerca se hallan de estas praxis hiperbóreas. Pero esos mismos pueblos, en la medida que se civilizan o sinarquizan, pierden potencia y entonces se debilita su posibilidad de mutación. La pureza racial hiperbórea de un pueblo se evalúa en la capacidad de sus hombres para despertar el recurso de sangre. La potencia racial hiperbórea de un pueblo es su capacidad de oposición a la ilusoria realidad del mundo material. Significa tomar parte activa en la guerra esencial y por lo tanto supone alguna concepción estratégica hiperbórea. La potencia se evalúa entonces por la claridad de los fines y objetivos estratégicos que son capaces de formular los hombres y por los pasos efectivos que se den en tal sentido. El resultado de la acción jamás se califica por alguna pauta material, más aún, la acción jamás se califica en absoluto. Para la sabiduría hiperbórea lo que importa es la estrategia, esto es, la claridad de metas y objetivos y la forma de obtenerlos, o sea, la potencia. En todo caso, la acción se califica a sí misma, independientemente de los resultados. El éxito o fracaso de una acción no tienen sentido en la estrategia hiperbórea, pues tales palabras remiten a conceptos elaborados a partir de una incorrecta percepción del mundo de Maya, la ilusión. Puede ilustrar esto una antigua sentencia hiperbórea que dice: para los guerreros sabios, toda guerra perdida en la tierra es una guerra ganada en otros cielos. Volviendo al concepto hiperbóreo de potencia racial, puedo decir que, en general, un pueblo potente es aquel que, habiendo identificado al enemigo, pasa a la acción de guerra en el marco de una estrategia hiperbórea, y en particular que un pueblo de gran potencia es aquel capaz de atravesar el umbral y trasladar el teatro de operaciones al plano de los inmortales. Existen muchas maneras de atravesar el umbral. Los hombres dormidos, los iniciados en el satanismo sinárquico, por ejemplo, lo hacen durante su muerte ritual, arrastrándose abyectamente ante los siniestros guardianes del umbral, mal llamados a veces veladores, vigilantes o egrégoros. Luego de demostrar su evolución mediante juramentos, pactos y alianzas, reciben la iluminación, o sea, pierden todo contacto con el origen y sufren el encadenamiento definitivo al plan universal del demiurgo Jehová Satanás. Entonces pueden atravesar el umbral y participar en 1000 ceremonias o aquelarres distintos, de acuerdo a la secta o religión que los haya iniciado, y que tienen la sorprendente característica de ocurrir solamente en la conciencia del adepto, pues se trata de una miserable ilusión. Los inmortales de Changchanbalá jamás harán participar a nadie en sus reuniones, como no sea para destruirlo. Sin embargo, no son pocos los imbéciles que creen conocer el Sancta Sanctorum de la Fraternidad Blanca y a su instructor planetario, el Rey del Mundo. Pero hay otra manera de atravesar el umbral que no requiere de humillaciones ni promesas y que no implica la total confusión sanguínea del hombre como en el caso de la iniciación sinárquica. Es la que consiste en plantarse orgullosamente con las armas en la mano ante los guardianes del umbral
y destruirlos. Se dirá entonces, ¿pero dónde está el umbral? ¿No se trata de un símbolo iniciático? No lo es. La estrategia sinárquica se basa en confundir, esto es, tornar oscuro lo que debería ser claro, y una táctica muy utilizada es dar sentido irreal, simbólico, a aquello que se desea ocultar, y por otra parte, exaltar como real y concreto aquello que se desea revelar. Así, una realidad como la existencia de las puertas inducidas o dimensionales es considerada por la gente sensata una fantasía, y por ejemplo, utopías como el comunismo, el socialismo, la ONU o el gobierno mundial son tenidas fanáticamente como posibilidades reales. El umbral, o sea, la entrada hacia el plano en que moran los demonios inmortales, puede ser fijado y abierto si se posee una técnica apropiada. La sabiduría hiperbórea enseña a abrir puertas inducidas para su uso en tácticas ofensivas de 7 maneras diferentes. Una es utilizando la tecnología lítica, otra es brúnica, una tercera aprovecha las energías telúricas, una cuarta es fonética, etc. Pero todas se basan en la distorsión del espacio, en la intersección de planos y en el dominio del tiempo. Abierta la puerta por cualquier sistema, debe procederse con energía y decisión a causar el mayor número posible de bajas al enemigo. Puede producir sorpresa esta posibilidad, pero lo cierto es que los demonios inmortales de Changchanbalá pueden morir. Estos inmortales, maestros de sabiduría, gurúes, golem, sabios de Sion, Black Inman, etc., están irremediablemente ligados al demiurgo. Son inmortales mientras dure la creación material, es decir, en tanto el demiurgo mantenga su voluntad puesta en la manifestación. Su existencia es la suerte del animal hombre, pero conviene tener presente que en la isla blanca de Changchanbalá, junto con los demonios inmortales, coexisten en una mayor jerarquía los 200 hiperbóreos venidos de Venus, que causaron la mutación colectiva en la Tierra y encadenaron a los espíritus eternos en los animales hombres que había creado el demiurgo. Los 200 hiperbóreos son los dioses traidores de la Atlántida y los señores de la llama de Lemuria. Ellos son verdaderamente inmortales, pero como han tomado cuerpo físico a fin de copular con la raza humana, cumpliendo sus absurdos papeles de Manú, pueden ser desencarnados violentamente, acción que, aparte de trastornar sus planes, tiene la virtud de destruir la matriz genética de las presuntas razas raíces. Se puede entonces matar a los inmortales, que solo lo son si no se ejerce violencia contra ellos, pues habitan un pliegue del espacio en el que el tiempo transcurre de un modo diferente, tal suerte que sus cuerpos se mantienen fisiológicamente estables en una edad determinada. Con esta terrible afirmación cerraré aquí el paréntesis doctrinario que abrí más atrás. Se está ya en virtud de lo expuesto, en condiciones de interpretar la hazaña del rey hiperbóreo Nimrod. Por ejemplo, se puede ahora calificar a los casitas como gran potencia racial, por haber llevado de acuerdo a la definición anterior el teatro de operaciones a la guarida de los demonios inmortales. Proseguiré entonces con el relato. Repetiré lo dicho al comienzo. Los casitas habían pactado con su dios arquero Cus para participar en la contienda esencial. Eran guerreros temibles, perfectamente capaces de hacer frente a bestias, hombres o demonios. Peregrinaron durante años hasta que los iniciados cainitas decidieron que la serpiente de fuego más poderosa, esto es, el vórtice de energía telúrica, se hallaba dentro de los límites de la ciudad de Borsippa, que ya existía y estaba habitada por una tribu
tribu de pastores áviros. Ello no representó ninguna dificultad para un pueblo decidido a librar combate a demonios infernales. En breve tiempo, los casitas dominaban la plaza y sus iniciados cainitas realizaban los rituales necesarios para calmar a la serpiente de fuego. Inmediatamente después, pusieron en práctica una estrategia adecuada para la inminente ofensiva. De ella debemos destacar dos tareas que demuestran la capacidad de los iniciados cainitas. La primera consistió en entrenar a una élite capaz de resistir a la poderosa magia de los demonios. Emplearían al abrirse la puerta del infierno. Esta élite hiperbórea, ancestro lejano de las SS, tendría la sagrada misión de exterminar a los demonios, faena alucinante en la que seguramente perderían la vida o la razón. La otra tarea era quizás la más simple de ejecutar, pero la que requeriría mayor destreza en el manejo de la sabiduría hiperbórea: construir la torre mágica, que, merced a la armonía de sus exactas dimensiones, su forma y su funcionalidad, canalice la energía telúrica dispersándola en torno al ojo de la espiral de energía. En la arquitectura de templos, lo más importante desde el punto de vista de la funcionalidad ritual es el plano de la base, su símbolo. Los más utilizados son la base circular, en cruz u octogonal, aunque también se han construido con base rectangular, pentagonal, hexagonal, etc. Pero en la arquitectura hiperbórea de guerra suelen construirse edificios semejantes a fortalezas, cuyo plano de la base casi siempre es un laberinto. Debe utilizarse tal figura debido a exigencias técnicas de la canalización de energías telúricas, y puedo agregar que la aplicación de la técnica de los laberintos es otra de las 7 maneras de abrir puertas inducidas. Por supuesto, no cesaré de repetir que los productos de estas técnicas hiperbóreas no son automáticos, es decir, incluyen en su funcionalidad la participación de hombres entrenados. El plan de guerra de Nimrod constaba entonces de 3 pasos. Primero, abrir la puerta al plano de Changchanbalá. Segundo, acceder al famoso umbral de la iniciación sinárquica. Tercero, atacar, atacar, atacar. Para complementar esta colosal estrategia, se contaba una serie de detalles logísticos, como por ejemplo la elección de las armas o la posibilidad de emplear las antiquísimas corazas mágicas de la Atlántida. Con respecto a las armas, los iniciados cainitas decidieron que los guerreros emplearían flechas construidas según una antigua fórmula. Las plumas serían del ibis, las varas de acacia del Cáucaso y las puntas de piedra serían pequeñas estalactitas perfectamente cónicas, recogidas de unas cavernas profundas y misteriosas que una tradición chamán afirma se conecta con el reino hiperbóreo de Agartha. En cuanto a las corazas mágicas, es fácil figurarse hoy, a la luz de la moderna tecnología electrónica, cómo sería un campo electrostático precipitador de materia, envolvente de todo el cuerpo. Sin embargo, esta coraza electrónica, llamada mágica en la época de Nimrod, era una defensa común en los días de la Atlántida, hasta unos 12.000 años atrás. Los iniciados cainita solo lograron dotar por algunas horas de tal campo protector al rey Nimrod y a su general Ninurta, pues nadie más en el pueblo contaba con las condiciones de pureza necesarias para aplicar la antiquísima técnica. Solo 2 guerreros, cuando la Atlántida contaba con ejércitos enteros que empleaban el abrigo de metal. Esta técnica sufrió una lenta degradación hasta desaparecer completamente debido a la confusión sanguínea.
En un principio, cuando los dioses vinieron a la tierra hace millones de años, revistieron su cuerpo físico con una coraza de fuego. Luego, en la lejana Lemuria, los iniciados reyes y guerreros materializaban minerales por los que solían llamarse hombres de piedras. Y finalmente, en pleno Kali Yuga, Atlantes, los dioses traidores, materializaban corazas de metal en torno a su cuerpo, las que los protegían de golpes de espada o lanzas a la manera de nuestras medievales cotas de malla. La coraza atlante de metal materializado es por otra parte el origen de la leyenda judía según la cual Nimrod poseía las vestimentas que Adán y Eva lucieron en el paraíso. Las habría obtenido de Cam, uno de los hijos de Noé, y más adelante, luego de luchar con Esaú, otro gran cazador, las habría perdido. Estas leyendas se hallan en los Midras talmúdicos, Sefer Hayazar, siglo XII, y Pirke Rabbi Eliezer, 90-130 después de Jesucristo, y también en el Talmud babilónico, 500 después de Jesucristo, etc. Los guardianes del umbral cuentan también con corazas y armas poderosas, entre ellas por ejemplo el rayo Om, un arma atlante con la que los dulces maestros de sabiduría de Changchanbalá suelen desintegrar a los discípulos que se muestran díscolos. Parece un enemigo terrible el así armado, pero eso es pura apariencia, solo poderío material. Los guerreros de Nimrod portarían el signo hiperbóreo de HK, la runa de fuego que ningún demonio inmortal puede enfrentar, y mucho menos los 200 hiperbóreos traidores. Ese signo representa para ellos la verdad, el recuerdo inevitable del origen divino abandonado. Y, como la gorgona, no les resulta posible mirarlo sin padecer grave riesgo.